Con los OKRs aprendí lo mismo, hasta fracasando con mis propios OKRs. Y otra cosa que también aprendí, que también invito a los que nos escuchan, es entender qué pasará si no usas OKR. Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Oñón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en nuestras organizaciones y nuestros usuarios. ¿A quién le hablamos? Te hablamos a ti, gerente, líder e integrante de equipos digitales. Pero antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comencemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Michael Dorca, Senior Strategic Design Lead. También ha liderado el diseño y la investigación en Ant, una fintech financiada por el grupo Itaú Unibanco, y anteriormente estuvo a cargo de Research y UX en OLX Group y también en Despegar. Bienvenido, Michael, ¿cómo estás? Hola Álvaro, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, a ti. ¿Estuvo bien hecha la presentación? ¿Te faltó algún dato? ¿Algún dato incorrecto? No, en general sí, es muy cierto que pasé por todos estos momentos en mi carrera. Tengo más que 20 años en diseño, liderando equipos de diseño y de research los últimos 15 años, ponele, 10, 15 años, y siempre vinculado a la tecnología. Así que sí, mi perfil es bien eso. En general viene la pregunta de qué país soy, porque sí se escucha el acento, así que yo ya me adelanto a tu pregunta porque va a venir. Soy de Out of Space, soy de otro planeta, porque me di cuenta que realmente tengo casi 50 años, más que la mitad de mi vida viví afuera de Alemania donde nací y viví los primeros 20 años, pero después viví en Canadá, los Estados Unidos, en Japón, en México y ahora los últimos 11, 12 años acá en Argentina. Entonces no soy alemán, no soy argentino, tampoco soy mexicano o americano, soy de Out of Space, es lo más fácil para explicar. Wow, bueno, la verdad que tienes una experiencia y seguramente vamos a compartir a ver cómo esa influencia multicultural que has tenido en tu educación, formación e incluso experiencia profesional impacta en lo que estás haciendo actualmente. Vamos a entrarnos en los temas de OKR, que me habías comentado que efectivamente OKR Design era algo que te estaba interesando. Como profesionales del diseño o del UX, nuestro trabajo a menudo es difícil de cuantificar o medir, lo que hace más difícil afirmar si lo que estamos haciendo es un éxito, es un buen diseño, o lo contrario, es un fracaso. Quizás los fracasos son más fáciles de darse cuenta, pero a veces también el fracaso se diluye entre todas las disciplinas que participan, por ejemplo, en un producto digital. Fue efectivamente responsabilidad del diseño, de desarrollo, de infraestructura, de UX Writing. ¿Qué metodología estás utilizando últimamente para medir el impacto de tu trabajo como profesional y el de tu equipo? Bueno, yo soy muy fan de los OKRs, de los Objective Key Results, y no solamente soy fan, soy casi un evangelista en este sentido. Estoy trabajando con los OKRs ya hace años, arrancando con mi trabajo con Google. ¿Por qué en Google históricamente se usan los OKRs para la estrategia? Google fue un gran impulsor de los OKRs, definitivamente. Exactamente, y Google lo llevó de Intel. Vamos a hablar un poco en un momento de los orígenes de los OKRs, pero yo lo uso porque realmente a mí me funciona muy bien. Me funcionaba muy bien en el programa de Google for Startups Accelerator, donde estoy también participando ahora hace ya unos 6-7 años como mentor. Entonces funcionaba muy bien para la aplicación en los startups que están participando en los programas de Google, y lo llevé después a Despegar, y eso también ya hace como unos 5 años, y empezamos a aplicar, intentar y después realmente aplicar los OKRs adentro de Despegar. Es muy raro cuando vamos a hablar más de los OKRs que viene un ambiente muy grande, Google, Intel y otras empresas grandes, y qué bien aplican también en los startups muy chiquititos y cómo impactan estos OKRs adentro de los distintos ambientes. Y un poco para quienes no necesariamente estén familiarizados con la metodología OKRs, ¿cuál, por ejemplo, ha sido, no necesariamente el que estés manejando ahora, algún principal objetivo, resultado clave, actividad clave que estés manejando como para ejemplificar esto? ¿Y qué tan simple o complejo es medir la disciplina del diseño o el impacto del diseño en la organización, en el producto?
Sí, el desafío en general de los Objective Key Results es el alineamiento desde el C-Level, es decir, el CEO, CPO, CTOs, etcétera, etcétera, hasta la última pieza que puede ser un programador, un diseñador, un business analyst. Entonces, en general, nuestros objetivos están alineados con la gran visión que tiene un CEO que también defina sus objetivos y también sus Key Results. Un ejemplo, clásico objetivo para un CEO puede ser User Centricity, o sea, bueno, mejorar la experiencia del usuario o del Customer Support, por ejemplo, para el Q1 del año 2023. Y un Key Result para este CEO puede ser reducir los costos por 20% del Customer Support. Esto sería un objetivo clásico muy orientado a la economía de la empresa, que es un enfoque del CEO. Ahora yo, como un design lead, puedo decir, bueno, ok, me pregunto, ¿cómo puedo soportar a este objetivo del CEO? Y yo podría decir, bueno, a ver, CEO, yo te voy a bancar en, por ejemplo, optimizar la usabilidad de la plataforma y reducir los costos de Customer Support. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, lo vamos a medir en cuántos usuarios tienen que contactar al Customer Support. Y yo voy a decir, voy a reducir ahí el contacto de los usuarios a Customer Support por 20%. Ahora, ¿cómo se traduce esto a una tarea después? Porque este es un key result, ¿no? Debería ser un resultado de una tarea. Perfecto. Ahí tú mencionabas, bueno, cómo va cascadeando la definición estratégica del CEO de la compañía o de determinados C-levels de negocio de la compañía a las disciplinas más tácticas o específicas, ¿no? Como puede ser el diseño o el programador. Pero ¿qué te define a ti como área de diseño esos OKR? ¿O tú decides, tú te los propones, tú te los autogestionas, los coordinas con el C-level correspondiente? En general es, de vuelta, es muy importante entender los objetivos de los OKRs. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué están ahí? No seamos tan abstractos. En general los objetivos de los OKRs son, por un lado, alineamiento entre los distintos niveles, alineamiento entre los distintos departamentos y después medirlo, es decir, definir los éxitos y fracasos, como vos decías, porque suena muy como sentido común de definir qué es un éxito o qué es un fracaso, pero no es tan trivial, porque nosotros como expertos entendemos muy bien que es un fracaso en el diseño, por ejemplo, o que es un éxito en el diseño, pero ¿cómo yo puedo transformarlo o traducirlo para que un desarrollador lo entiende también o un CEO lo entiende, que en general no es tan experto en el diseño como el diseñador, si el CEO no era diseñador antiguamente? Este es uno de los objetivos. Ahora, como decíamos, es una cascada. Yo puedo hacer una propuesta de mi OKRs, yo tengo que ver los OKRs de mi superior. En mi caso, que en muchas empresas soy CDO, era CDO como Chief Design Officer, manteniéndome en el mismo C-Level, era más una coordinación que un reporte, pero ponerle un reporte a un CEO que podía pasar. Entonces miraba los objetivos del CEO y yo le decía, mira CEO, yo te voy a bancar, te voy a soportar con estos objetivos míos y lo vamos a medir en estas métricas, apuntando a estos resultados. Y ahí claramente yo pregunto, ¿estás de acuerdo que estos están alineados? ¿Estos te ayudan de verdad o solamente mi percepción? Y el CEO va a decir, ojalá, va a decir, sí, estos me sirven, y yo después lo paso a mis reportes. Los reportes míos que trabajan conmigo hacen lo mismo. Va a decir, che Mike, está buenísimo, vos tenés este objetivo, a ver cómo yo te puedo bancar desde mi nivel para que vos podés cumplir. ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Y qué será un éxito y qué no? Entonces, sí, por un lado, para responder tu pregunta, uno lo predefina, pero sí lo tiene que alinear con lo demás. Muchas veces los objetivos son compartidos también. Entonces, en los squads, que todos trabajamos en squads y en chapters, desde Spotify se hizo tan de moda, estamos muy acostumbrados a trabajar en conjuntos, pero también tenemos que alinearnos. Muchas veces nuestros key results dependen también del otro. Por eso la sincronización es tan importante y por eso los OKRs son tan importantes, ¿no? Si estamos tan acostumbrados a trabajar físicamente en el mismo lugar o por remoto, pero en el mismo squad, tenemos que alinearnos también con nuestros objetivos y por eso los OKRs ayudan.
Ahora, ¿cada cuánto? Porque el OKR básicamente es un resultado del pasado. ¿Cada cuánto lo mides? ¿Cada cuánto? ¿Qué plazo de tiempo estás manejando? ¿O te ha funcionado mejor, digamos? O medir OKRs anualmente no tiene ningún sentido. ¿Qué frecuencia lo estás aplicando? Es fácil y no tan fácil para responder. A mí me funcionan muy bien los OKRs orientados a los Qs, los quarters. Entonces tengo que tener los Qs y me oriento ahí. Pero el seguimiento de mis objetivos hago semanalmente. Es decir, realmente estoy mirando cada semana si estoy logrando llegar a mis key results. Los objetivos también lo pongo en dudas mirando alrededor si cambiaron los objetivos de mis pares o de mis reportes o más que nada de mis superiores, pero aunque puede pasar, no es lo más común. Eso también es interesante de charlar un poco, ¿no? Uno dice, bueno, si tengo un objetivo, un OKR ya definido o los OKR ya definidos, ¿lo puedo cambiar? Y la verdad que sí, lo puedes cambiar. Debiera cambiarlo, como tú bien dijiste, si la organización tiene que cambiar, está, qué sé yo, un contexto legal de crisis, tiene que ir cambiando y obviamente los OKRs tienen que ir acompañando ese cambio. Exactamente. Primero, los OKRs tienen fines. Es importantísimo, porque uno de los errores más comunes en la definición de los OKRs es definir los OKRs en una manera que no tienen fin. Ejemplo es, vamos a mejorar la experiencia del usuario. No tiene fin. Eso lo vamos a hacer siempre con la empresa, ¿no? O para medir el desempeño de la persona, qué sé yo, la eficiencia, cuántas pantallas, no sé, cuántos flujos abordás. En realidad sí podría ser una forma de medir el desempeño, pero básicamente es lo que tú mencionabas antes. ¿Cómo alineo la gestión de cada individual, de cada persona, a un objetivo organizacional, digamos? Totalmente. Entonces, un error es de no ponerle un fin. Entonces, el fin mínimo siempre decía, mira, es este Q y probablemente no va a ser igual en el Q que viene. Entonces, quizás digo, voy a mejorar el growth en este Q por 10%, en el siguiente seguramente no va a ser 10, va a ser solamente 5 porque no es más necesario, o va a ser 20 porque no logré. Este es uno. Y después, como decís, y eso es más representativo hoy, en crisis globales, nuestros mercados cambian permanentemente, las economías cambian permanentemente, pero tecnología también cambia permanentemente. Entonces, el pivot siempre está muy cerca. Si no podía cambiar un objetivo, pero tengo que pivotear, todos los OKRs no tienen sentido, ¿no? Tienen que acompañar bien, como vos decís, tienen que acompañar la empresa. Ahora sí, ¿qué pasa? Si tengo que hacer un cambio, tengo que asegurarme que este cambio está comunicado y alineado de vuelta. ¿Qué tan difícil o qué tanto tiempo te insume a ti o a cada uno definirse los OKRs trimestrales y por supuesto después medirlos, como bien decía, semanalmente? Ahí justo vi un artículo que en el 2005 Deloitte había calculado que había invertido 1.800.000 horas de toda su organización, más de 150.000 personas, en mediciones de desempeño. Después Adobe también, 80.000 horas hombre en un año para medir mediciones de desempeño de sus profesionales. Y todo uno a veces cuando dice, bueno, estos son formas métricas, y a veces algunos equipos dicen, ucha, qué lata tener que dedicar tiempo a medir, pero si hago bien mi trabajo. ¿Qué tan sencillo es efectivamente lograr una buena medición de los OKRs? En general, la experiencia hasta ahora es cuando una empresa, no importa si es un startup o una empresa grande, arranca de los OKRs o arranca a aplicar OKRs, es doloroso. Eso es así. Pero es como cualquier cosa, es como cualquier tipo de proceso. Si arrancas utilizando Jira la primera vez, es doloroso porque no te ubicas, no sabes qué tienes que hacer y por qué, hasta qué momento documentar. Pero en la práctica, obviamente, las organizaciones mejoran. Ahora, esto es como el learning curve, ¿no? Como la curva de aprendizaje. El otro tema es qué complicado lo querés hacer. Si vos querés definir 5 objetivos y cada objetivo tiene 5 key results, va a ser complicado de traquear también y de alinear. Si lo podés minimizar, dice, bueno, la verdad, quiero solamente un objetivo con 3 a 5 key results, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué cantidad de key result aplicas o recomendarías? Depende también de la organización, no madurez y el tamaño de la organización y de tu propio ambiente, pero
no superar 3 objetivos. En general diría 2. Entre 2 y 3 estás muy bien y los key results no deberían ser nunca más que 5, pero tampoco menos que 3. Nosotros también, por ahora voy haciendo un check de cómo lo estamos gestionando internamente nosotros, que partimos con OKRs también hace varios años, y la experiencia nos dijo lo mismo, ¿no? El cascadeo perfecto, el OKRs que hay responsabilidades a veces de más de un equipo y no más de 3 por trimestre, efectivamente, porque a veces partimos ambiciosos y tenés que empezar a recortar porque se pierde el foco. Totalmente de acuerdo. Sí, además también para el alineamiento es más fácil, ¿no? Y que sí sería muy bueno que estos objetivos, depende también de la jerarquía en donde uno está metido, serían más business oriented y otro más orientado a la persona. Por ejemplo, si yo tengo un diseñador, un product designer, decimos el más chiquito o la más chiquita, que sería un junior, ¿no? Un nivel 1, no sé cómo lo querés llamar. Obviamente su impacto a la empresa o para que él o ella impacte a la empresa va a ser más complicado. Entonces los key results orientados, por ejemplo, a revenue para un junior designer no tiene sentido. Pero que sí, por ejemplo, aprendizaje muy bien personal, impacta también al negocio, obviamente en una manera, y sí es medible y impacta mucho al diseñador o a la diseñadora. Entonces, dependiente de eso también. Muy buen punto ese de que el Key Result no solo está en la posición o tu rol o tu especialidad, sino también tu nivel de seniority. Obviamente, como bien decías, quizás le es muy lejano a un junior pensar, claro, ¿cómo hago ganar más dinero a la compañía? Pero voy a hacer ganar más dinero a la compañía si perfecciono mi práctica, la disciplina en la que me toca. Por lo menos al principio, los primeros trimestres, hasta que logre un nivel de productividad, eficiencia, calidad, acorde a lo que se le espera. Así que no, ese buen punto tener OKRs no solo por disciplina, sino también por seniority. ¿Cómo te está yendo con tus OKRs hablando? ¿O cómo te ha ido históricamente con tus OKRs? Sí, ambos logré, pero de vuelta, como lograr no solamente es como una buena medición, porque también una cosa que aprendí con Google fue que los key results, los resultados a donde uno está apuntando, deberían ser difíciles a lograr. Deben ser desafiantes, claro, sí, sí. Exactamente, entonces solamente lograr no habla muy bien de la calidad del key result. Logrado o no logrado, no necesariamente dice mucho. Pero que sí me parece interesante, es una cosa que aprendí en los años, es también entender cuando uno no puede medir. Porque a veces hay cosas que nosotros ponemos como objetivos y no sabemos muy bien cómo podemos medirlo. A dónde voy con eso es que los OKRs ayudan un montón en sus definiciones también, o en la búsqueda de definiciones, de ser consciente que uno puede y que no pueda. Entonces, este famoso dicho, ¿no? Yo sé que no sé nada, en el negocio muchas veces no se traduzca, porque no sé nada en un negocio está mal visto. Y soy también evangelista en ser honesto y transparente, es decir, ¿sabes qué? Si te das cuenta que no puedes medir algo que vos querés hacer, es muy bueno, ayuda un montón, porque en fin, los OKRs, como un montón de herramientas, no dan garantía de éxito. Que sí hacen es reduzcan riesgo. Hasta UX, ¿no? En UX, una buena experiencia de usuario no es una garantía de éxito de un producto, pero sí, sin dudas, reduzca el riesgo de fracaso de producto. Para mí, con los OKRs aprendí lo mismo. Hasta fracasando con mis propios OKRs, me ayudó un montón a entender de qué sabía, qué era consciente y qué no. Y otra cosa que también aprendí, que también invito a los que nos escuchan, es entender qué pasará si no usas OKRs. Un ejemplo. Lamentablemente, no voy a decir en cuál empresa, pero en una de las empresas en cual estuve trabajando en el pasado, se ignoraron la idea de OKRs. Básicamente. No lograste convencerlos. No me compraron. Por X razones no lo querían aplicar. Después me preguntaba el CEO de la empresa si yo era convencido que con los OKRs podíamos no pasar por el fracaso. ¿No? Decía, bueno, ¿vos pensás realmente que los OKRs te salvan de un fracaso? ¿Garantizan? Dice que no, pero sí son muy buenos indicadores. Entonces, yo sabiendo con los OKRs estuviera más capaz de saber mucho más antes que un producto va a fracasar. Y eso es que
que a mí me pasó. Entonces yo decía, viste que no teníamos OKRs, entonces no había manera de saber. O corregir algún comportamiento o resultado. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Trabajo mucho con metáforas, nosotros nos conocemos, ya sabés que para mí las metáforas me ayudan un montón. Y para mí OKRs es un poco como The Force en Star Wars. Yoda entiende cómo funciona la fuerza y cómo aplicarlo. Y es una potencia, pero no es la única magia. Es una potencia más que uno tiene que crece en base a su personalidad. Mi aliada es la fuerza y una poderosa aliada es. Y yo creo que con los OKRs es muy parecido. Es una potencia gigante y vos como persona seguís aprendiendo. Y lo más que te acompañan o lo más que vos acompañás adentro de la organización con los OKRs, lo más poderoso va a ser. Es una fortaleza que no usarla, o es una herramienta que no usarla efectivamente no te permite o desarrollar en todo tu potencial, o, como tú bien decías, detectar qué es lo que estamos haciendo mal para poder corregir el rumbo. Estás haciendo las cosas lo mejor posible, pero sin tener una medición del impacto que eso está generando, sobre todo en los objetivos estratégicos definidos por los C-Levels. Ahora, tú mencionabas, que también estamos 100% de acuerdo, que la definición de OKR no tiene que ser algo alcanzable, a lo menos fácilmente, sino que sean desafiantes, ¿no? Y que motive e inspire al equipo a darlo todo por lograr ese OKR. Si está la sensación de que lo hicimos y no costó tanto esfuerzo, como bien decías, parece que estuvo mal puesto entonces la meta o fue un poco conservadora. En esa definición, ¿qué porcentaje de cumplimiento de los OKR esperarías de tu equipo? Si es un 100%, un 120%, un 200%, es algo estuvo mal. ¿Y cuándo sería lo razonable? ¿Cuándo decís, bueno, si es un 20%, estuvo muy por arriba de nuestra capacidad o hicimos un desempeño muy mediocre? ¿Cuál sería el que tú digas el rango que, ok, esto es razonable y es lo que esperaría? Bien, eso también depende muchísimo de la madurez de la empresa. Si yo estoy en una empresa en cual estoy aplicando OKRs ya hace un año o unos años, ya hay un proceso y ya hay un costumbre, yo creo 70% es muy bien para lograr. Si ahora estoy en el primer año, quizás utilizaría un 80 o 90% para que sería también una motivación. Es decir, cuando yo llego con mi equipo a lo deseado, ellos se van a sentir muy bien que llegaron a su objetivo y van a mantener la metodología. Si ahora le pongo a un nivel que es imposible de llegar, puede ser muy frustrante y va a abandonar la idea o la ideología de los OKRs en el primer año. Buenísimo punto. O sea, has dado varios tips. Este es otro. Si la organización es nueva en la implementación de OKRs, y bueno, no seamos tan exigentes para no desmotivarlos y que digan, bueno, esto no sirve para nada, es imposible, pucha, logré un 20%, soy un desastre. Ahora, ¿hay impacto en un OKR del 50%? Los OKRs tienen que ser resorte propio del equipo que se los propone, ¿se entiende? Porque si tú te pones un OKR que depende de un tercero y el tercero es el que no logró y impactó en mi OKR, ¿se entiende un poco cuál es la dependencia? O hasta qué nivel de dependencia es sano y hasta qué nivel es, bueno, yo quiero que mi equipo sienta que depende de él el comportamiento, más allá que, como decías antes, también hay algunos OKRs que son, yo puedo cambiar el diseño de un producto, pero si el equipo de desarrollo no lo implementa. En general, objetivos pueden estar compartidos. No hay ningún problema de compartir un objetivo con otro equipo. Los key results sí deberían ser propios. Se puede hacer excepciones, pero justamente en el inicio de una organización no es recomendable. Porque, de vuelta, si decíamos, la realidad es que pones un objetivo o un key result muy desafiante y no logras, el reflejo humano es echar la culpa al otro. Decir, no, nosotros no logramos porque él o ella no lo logró o este equipo no lo logró. Y eso sin dudas no es muy sano para la cultura de la organización. Entonces, que uno sería el responsable es lo más fácil. Y hay una cosa que me di cuenta también en los últimos años. Pero ahí, perdón, Michael, ahí diste con un punto. Yo puedo compartir un objetivo con uno o varios equipos, pero mis key results son propios de mi equipo y yo tengo la capacidad de... Yo con mis key results contribuyo a ese objetivo. Obviamente no voy a garantizar que ese objetivo, si es mucho mayor, se logre. Pero si estuvieron bien definidos mis key results para ese objetivo, ok, todo lo que podía hacer mi equipo para ese objetivo lo logró. Ahora, si el objetivo
se logró o no, bueno, por supuesto depende de otros aspectos, que si el objetivo era hacer, como tú mencionabas, el crecimiento de la compañía o de las utilidades de la compañía aumenten un 10%, bueno, ok, desde mi humilde posición yo voy a contribuir con esto. Y si esto lo logré, ok. Ahora, si no se logró, y bueno, porque hay muchísimos factores para que una empresa dé utilidad o no. Totalmente. Yo ahora, por ejemplo, poder tener un objetivo orientado, clásico de diseño o de UX, por lo menos, orientado a la usabilidad de la plataforma, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, ok. A eso, por ejemplo, ¿qué key result o qué objetivo orientado a la usabilidad has manejado? Bueno, lo más clásico probablemente son time to completion, ¿no? El tiempo para completar una tarea. Entonces voy a decir, bueno, objetivo es, por ejemplo, mejorar el onboarding. Y después, ¿cómo voy a medir el éxito de la mejora del onboarding? Bueno, puedo hacer que el sign up mejora de originalmente 2 minutos a 1 minuto exitosamente. Y eso es claramente medido, porque puedo decir después, puedo medir tantos % de mis usuarios nuevos se registraron en menos que 1 minuto. Y cuando yo digo, mira, la verdad, antes eran 2 minutos, ahora 1 minuto, es una mejora, es clave. Y puedo decirlo, bueno, esto quiero lograr en este Q. Entonces le doy un fin también, ¿no? Porque también se puede decir, bueno, listo, pero todos los Qs queremos mejorar. Bueno, pero este Q es este número. Quizás el Q que siga va a ser solamente 30 segundos. Claro, la tasa de completitud del onboarding. Las personas que abandonan el proceso de onboarding bajen de, qué sé yo, 30% a un 15%. Totalmente. Y ahora, por ejemplo, uno en cual es muy obvio de soporte, que eso encontré en varias empresas, es cuando Customer Support dice, queremos bajar la tasa de contactos, ¿no?, entre usuarios. Perfecto. Yo puedo decir, bueno, ok, de este lado de producto o de este lado de UX, vamos a incorporar preguntas frecuentes. Y estas preguntas frecuentes deberían ser tan fáciles para consumir, para encontrar y para consumir, que eso debería impactar también el contacto del usuario al Customer Support. Con la idea diciendo, bueno, la gente en general que llama al Customer Support es porque tiene un problema y tiene una duda, una pregunta. Si yo le puedo sacar esa duda por preguntas frecuentes, debería bajar la tasa. Entonces tendría un objetivo compartido con Customer Support, pero medidos con propias mediciones. ¿Te surge ahora a la mente algún objetivo que te hayas planteado que efectivamente le haya cambiado la vida a una empresa? ¿O sientas que ha sido una gran participación desde tu posición de diseño? Quizás ahí el objetivo, el OKR, no, pero el pivot, sí, viví pivots que cambiaron la vida de empresas. Me saco un poco de la posición, pero voy a poner un ejemplo muy conocido que me compartió en un momento Eric Schmidt, el ex CEO de Google, que tenía la fortuna de conocer en uno de mis eventos de Google, y le preguntamos la misma pregunta, diciendo, mira, de los pivots y orientado a estrategia, objetivo, negocio, ¿qué fue una de las cosas que impactó? Y él me mencionaba Slack. ¿Vos conocés la historia de Slack? No, a ver, por favor. Es muy divertido. Como yo lo entendí, por lo menos en su momento que me comentaba Eric Schmidt. Eric Schmidt era inversor de Slack en su momento, ¿sí? Y Slack era una empresa de videojuegos. Hicieron videojuegos. Bueno, y que tienen todos los estudios de videojuegos como desafío en la coordinación entre los equipos. Tenés varios estudios en varios lados. Muchas veces hay diseñadores en Asia porque por la mano de obra que es más barata. Esto tiene una demanda muy alta de coordinación, claramente. Alineamientos, coordinación entre los equipos. Y para eso Slack se hizo una plataforma propia para coordinar muy bien la comunicación entre los equipos. Estaban trabajando en un juego y cada Q hay demoras y problemas con el juego. Los inversores ya muy nerviosos diciendo, mira, no están llegando a sus objetivos con el videojuego, hasta que el equipo de Slack, C-Level, decía, quizás el problema es que no deberíamos hacer videojuegos, que somos muy buenos en generar esta plataforma que tenemos. El videojuego que tenemos no vale nada, pero la plataforma que tenemos para coordinar el trabajo es mucho más rico. Y esto fue uno de los pivots
pilots que yo conozco más importantes en uno, diciendo, mira, nos vamos de ser videojuegos, vamos a hacer una herramienta, una plataforma de comunicación y organización. Y eso me pareció, es una historia muy representativa, porque ahí los OKRs ayudan tan bien. Imagínate, vos tenés un estudio de videojuegos con objetivo de videojuego, con key results de videojuegos, y no pegas ninguna. Ningún key result te pega con tus objetivos. Los inversores se ponen nerviosos. Dicen, Álvaro, con tu plataforma de videojuegos no te damos más un centavo si no logras. Porque eso, no lo hablamos recién, pero para los startups, los OKRs son como casi garantías de crédito para sus inversores. Porque el inversor va a decir, che Álvaro, ¿qué vas a hacer con tu empresa en este año? ¿Y cómo vamos a saber nosotros que somos inversores y no somos expertos de videojuegos, qué estás logrando con lo que planificas? Explícanos antes que termine el Q qué querés hacer, y no solamente con un roadmap diciendo, este año vamos a hacer un videojuego nuevo. No, decime, ¿cómo me dice el éxito del videojuego? En startups, muchas veces el primer año o el segundo año no es revenue. Sabemos muchas veces en un startup los primeros años no llega ningún revenue, pero sí user engagement. Ahora, ¿cómo medís tu user engagement? Que se va a traducir en revenue, seguramente en un momento. O tenés que ser capaz de traducirlo, efectivamente. Claro. Entonces, en la empresa grande, Google, no sé, Apple, Facebook, lo más grande que te imaginas, los bancos, es un tema de sincronización, es decir, alineamiento, sincronización, la comunicación, para que todos van en el mismo ritmo hacia el mismo objetivo. Este es el objetivo en un lado. Para el startup, sin duda, la estructura es mucho más chica de la organización, entonces no es tanto eso, pero sí es la conciencia, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? Y ser transparente a nuestros inversores que no son expertos del tema nuestro. ¿Por qué? Porque no lo tienen que ser. Son expertos de finanzas. Una última pregunta antes de pasar a una sección, que nos quedan unos minutitos finales. Y muy interesante, Michael, y mucho concepto para efectivamente después aplicar y entender o empezar a aplicar OKRs para quienes no lo hayan hecho. Me quedo con el punto de que efectivamente para las startups o pequeñas empresas más chicas debería ser vital y fundamental aplicar OKRs. ¿Cuál dirías que ha sido un big fail que te sirvió como aprendizaje en tu carrera? Podría ser o no relacionado con OKRs, pero algo que digas, bueno, este es un papelón, una vergüenza. Si quieres compartirlo. No me acuerdo tanto en fracasos personales, que seguramente había y siempre hay, pero para mí es difícil de pensarlo porque los fracasos para mí en general no son tan malos como parezcan, y por suerte no me parecieron cosas graves. Parecía, bueno, se fue la empresa al carajo porque hice esto y eso mal, ¿no? Quizás sí, pero no tiene nada que ver con los objetivos o con los OKRs. Pero para mí una cosa que fue muy dolorosa fue en el inicio cuando aprendí de formar equipos, que yo pensaba que realmente era más fácil de formar equipos con gente de nivel muy junior, y además estaba muy forzado que tenía que hacerlo porque había tanta demanda de UX, todavía sigue así, había poco presupuesto y además era muy complicado conseguir gente con seniority. La empresa no tenía la plata para pagar seniority y no teníamos el coraje de trabajar con proveedores a full para decir, bueno, ok, vamos a trabajar con una agencia que va a darnos este headcount que necesitamos con esta experiencia. Y ahí dijiste, bueno, vamos a armar un equipo junior y yo me la puedo, lo voy a formar, lo voy a guiar y vamos a hacer un Dream Team en unos meses. ¿Y cómo te fue? Y fue un desastre porque justamente en la empresa en donde estuve metido, la organización era muy chica. Entonces, además de mi rol de formar y liderar un equipo, bueno, primero formar, después liderar el equipo, obviamente estaba muy metido como un cofundador también en la empresa en sí, está en la organización afuera de mi equipo, en mi departamento de diseño, ¿no? En el producto, en parte en marketing, en la marca y en growth, y no me dio el pulmón, que realmente era imposible de encontrar juniors, a como conocerlos primero para saber qué saben y qué no saben, acompañarlos para que sí pueden aprender sin frustrarse, y en el mismo tiempo estar con el CEO planificando
la experiencia del producto y mejorar el producto era imposible. Eso sí fue un fracaso. Y ahí, chistosamente, no aplicábamos OKRs. Y yo tampoco aplicaba OKRs, o por lo menos no apliqué OKRs más a soft skills. No orientado a los soft skills, sino más clásicos en revenues y engagements, pero no tanto en, mira, tengo que armar un equipo y armando el equipo, ¿cómo podés el inicio de armar el equipo traducir a revenue? Bueno, esto le hablamos antes, ¿no? Exactamente, lo que mencionabas antes, como un equipo más junior, los OKRs tienen que ser a su nivel también, obviamente, profesional. Tal cual. Y eso sí fue muy doloroso. Y como consultor, hoy que estoy trabajando como un consultor, ¿no? Para empresas grandes y sus clientes también, no tenés mucho tiempo para entender el negocio del otro y entender las capacidades del otro para ayudarlos en la definición de los OKRs o evangelizar los OKRs. Si tu propia empresa, quizás podés decir, bueno, espero medio año, pero si la consultoría, el servicio, es solamente un mes, es un desafío muy, muy, muy amplio, porque no es solamente mi propio conocimiento de OKRs, pero sino cómo los llevo a los demás de la organización. Ahora vamos a pasar, como te decía, a una sección que es bastante especial en nuestro podcast, inspirada en el Elevator Pitch, ¿sí? Del mundo de startup. Ahí estábamos hablando de las startups. Y son 3 consejos en 3 minutos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere partir implementando la metodología de OKRs en su organización del tamaño que sea? Bueno, primero definir un objetivo o 2 objetivos cada Q con máximo 3 a 5 key results cada objetivo. Discutirlo con los stakeholders para tener una aprobación y también una sincronización. Y después seguirlo o traquearlo semanalmente para que no esperas hasta el fin de Q para ver si cumpliste o no cumpliste. Hacerlo semanalmente para sentirte on track o no on track. Buscar hablarlo con alguien. Buenísimo, Michael. A ver si logro resumir. Primer consejo, 2 objetivos cada Q, 3 key results cada uno máximo. Discutirlo con los C-Level para lograr esa alineación con los objetivos de la organización. Y tercero y muy importante, traquearlo semanalmente, no mensualmente o a cada Q. ¿Así? ¿Bien resumido? Totalmente. Excelente, Michael. Muy buenos consejos, definitivamente muy prácticos y accionables. Ahora, si la gente quisiera contactar contigo, lamentablemente, Michael, estamos llegando al final del programa. ¿Cuál es el mejor canal? ¿Cómo te contactan? ¿Vía LinkedIn? ¿Vía qué red social? Bueno, puede ser a través de LinkedIn, me van a encontrar ahí fácilmente, pero también a través de Twitter. Yo uso Twitter exclusivamente por compartir laborales no políticos, no personales, familiares, no hablo de fútbol, pero sí hablo mucho de diseño, de productos digitales y de tecnología, y ahí los invito a seguirme con mi handle, que es Michael-Dorca, y ahí comparto mis experiencias y ahí me pueden contactar y preguntar también. Estoy abierto de cualquier conversación. Buenísimo, doy fe que efectivamente compartes muy buenos materiales muy interesantes. Michael, como te decía, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, fue un placer hablar contigo, definitivamente muchos éxitos como has tenido siempre y nos volveremos a encontrar en breve. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias a vos, Álvaro. Llegamos al final del episodio, pero si antes tienes algún comentario, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn @SohoUX. Soy Álvaro Añón, agradezco a Delphi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y Margo Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Muchas gracias.